Mi hijo me invitó a una cena de negocios con un cliente japonés. Me quedé en silencio y fingí no entender japonés. Pero entonces escuché a mi hijo decir algo que me dejó helada. No podía creer lo que estaba oyendo. Damián levantó su copa de sake y sonrió con esa seguridad que yo le había visto tantas veces. Pero esta vez, sus palabras no iban dirigidas a mí. Hablaba en japonés con el señor Takahashi, el empresario que tenía frente a él. Y cada sílaba era como un cuchillo hundiéndose en mi pecho. Kore wa tada no jaja de su kanoyo no ken wa mushi kudasai. Esta es solo mi madre. Ignore sus opiniones, por favor. Mantuve mi sonrisa. Esa sonrisa que había perfeccionado durante 67 años de vida, la misma que usé cuando mi esposo murió, y tuve que ser fuerte para Damián. La misma que puse cuando vendí la casa donde había construido mis recuerdos para darle a mi único hijo la oportunidad de sus sueños. Pero por dentro algo se rompía. Un cristal fino que había estado agrietándose durante 3 años y que finalmente se hacía añicos. Me llamo Luz Marina Castellanos. Durante 35 años fui profesora de idiomas en el Instituto Cultural México-Japón. Enseñé francés, inglés y japonés a cientos de estudiantes. Muchos de ellos llegaron a ser diplomáticos, traductores, empresarios internacionales. Pero para mi hijo, en ese momento yo era simplemente una anciana que no entiende nada de negocios. Damián continuó hablando y cada palabra era peor que la anterior. Kanoyo wakoko ni masunara. Konosumatsu kodomotachi. Nosuaga. Hitsuyo. Datara desu. Ella está aquí porque necesitaba que alguien cuidara a los niños este fin de semana. El señor Takahashi me miró con esa cortesía japonesa que yo conocía tan bien. Inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Un respeto que mi propio hijo no me daba ni en su idioma, ni en el mío. Abril, mi nuera, se inclinó hacia adelante mostrando más escoteo. Intentaba hablar inglés con acento que ella consideraba sofisticado, pero que sonaba forzado y ridículo. Mr. Takahashi, my husband is a self-made man. Very successful. Sentí ganas de reír. Self-made. Hecho a sí mismo. Si supiera ella, si supiera el señor Takahashi, que el hombre hecho a sí mismo había usado los 4.200.000 pesos de la venta de mi casa para arrancar ese negocio que ahora presumía como propio. Pero no dije nada. Todavía no. Tomé un sorbo de mi té verde y observé. Observé cómo mi hijo mentía con facilidad. Observé cómo Abril coqueteaba sin elegancia. Observé cómo el señor Takahashi parecía incómodo, pero educado, como debe ser un japonés de honor. Y entonces llegó la frase que lo cambiaría todo. El señor Takahashi preguntó en japonés por qué su honorable madre está tan callada. En nuestra cultura, los mayores son los primeros en hablar. Damián se aclaró la garganta, bajó un poco la voz como si yo no pudiera escucharlo. Kanoyo aninchiso no shokidan ni arimasu hitori, ni shiteo kitaku nakata no deurete kimasta. Tiene principios de demencia. No quería dejarla sola en casa, por eso la traje. Ahí estaba la mentira más grande, la traición final. Mi hijo acababa de decirle a un empresario extranjero que su madre estaba perdiendo la cabeza, que estaba ahí no como invitada, no como la mujer que lo había criado sola después de que su padre muriera, sino como una carga que no podía dejar en casa. Apreté la servilleta de tela contra mi regazo. Sentí como mis manos temblaban ligeramente, no de debilidad, sino de una furia helada que comenzaba a despertar después de años de sueño. Antes de continuar con mi historia, si estas confesiones tocan algo en tu corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos historias reales de mujeres que encontraron su voz cuando pensaban que la habían perdido para siempre. Dejé que la cena continuara. Sonreí cuando debía sonreír. Asentí cuando esperaban que asintiera. Fui la madre invisible,
la anciana decorativa que Damián necesitaba para parecer un buen hijo frente a su cliente japonés. Pero cada palabra que escuché en ese restaurante elegante de Polanco quedó grabada en mi memoria. Cada mentira, cada humillación y en algún lugar profundo de mi ser, donde guardaba la dignidad que había heredado de mi propia madre, comencé a tejer un plan. Porque verán, el error de Damián fue subestimar dos cosas: mi memoria y mi inteligencia. Durante 35 años enseñé a mis estudiantes que el idioma no es solo comunicación. Es poder. Es entender lo que otros creen que no entiendes. Y yo acababa de entender perfectamente qué pensaba mi hijo de mí. La pregunta ya no era si iba a hacer algo al respecto. La pregunta era, ¿cuándo? Para entender cómo llegué a esa mesa, fingiendo no comprender el idioma que había enseñado durante décadas, necesito llevarte 3 años atrás. Al día que lo cambió todo. Carlos, mi esposo, había muerto hacía 5 años de un infarto fulminante. Un martes por la tarde, mientras regaba las bugambilias de nuestro jardín en la colonia Roma, cayó entre las flores moradas que tanto amaba, y cuando lo encontré, ya se había ido. La casa quedó demasiado grande para mí sola. 3 recámaras, un estudio lleno de libros en 4 idiomas, un jardín que Carlos había cuidado con devoción religiosa. Cada rincón me susurraba recuerdos que dolían tanto como consolaban. Pero era mía, pagada con años de trabajo honesto, de levantarme a las 5 de la mañana para dar clases a las 7, de corregir exámenes hasta la medianoche. Era el fruto de 35 años de dedicación. Entonces llegó Damián una tarde de domingo. Traía a Abril colgada de su brazo como un accesorio costoso. Acababan de casarse 3 meses atrás en una boda que me costó otros 200.000 pesos, porque mamá es tu único hijo. No puede ser tacaña. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante», dijo Damián mientras Abril revisaba su celular sin siquiera saludarme. Preparé café de olla, el que a él le gustaba. Desde niño serví el pan dulce de la panadería de Don Chente. Me senté frente a mi hijo con esa mezcla de amor y preocupación que solo una madre conoce. «Tengo una oportunidad de oro», comenzó. Sus ojos brillaban con esa emoción que yo conocía bien. Un negocio de importaciones de tecnología japonesa, artículos de oficina de alta gama, papelería especializada, dispositivos. «El mercado está virgen en México, mamá. Puedo ser el primero». Escuché durante 1 hora. Números, proyecciones, sueños envueltos en hojas de Excel. Abril interrumpía ocasionalmente con comentarios sobre nuestro futuro y la vida que merecemos. «¿Cuánto necesitas?», pregunté finalmente. 4 millones para empezar. El local, el inventario inicial, los permisos, el equipo. Eso es mucho dinero, hijo. Por eso vine contigo, mamá. Se inclinó hacia adelante, tomando mis manos con esa calidez que me hacía olvidar cualquier duda. Sé que la casa vale más de eso. Si la vendes y me apoyas con esto, te prometo que seremos socios. 50-50. Tu dinero, mi trabajo. Juntos, como siempre. Damián, esta casa es lo único que tengo. Tu padre y yo, mamá. Me interrumpió Abril por primera vez mirándome directamente. No seas egoísta. ¿Qué vas a hacer tú con una casa tan grande? Damián es tu único hijo. ¿No quieres verlo triunfar? Egoísta. Esa palabra se clavó como una astilla. Además, continuó Damián, puedes venirte a vivir con nosotros. Tenemos espacio de sobra. Los niños necesitarán a su abuela cerca. Nietos. La palabra mágica que desarma a cualquier madre. No necesitamos papeles entre nosotros, agregó cuando mencioné lo de establecer un contrato. Somos familia, mamá. La familia confía. ¿O es que no confías en tu propio hijo? Esa pregunta que usan los manipuladores disfrazados de víctimas. Firmé los papeles de venta 2 semanas después. La casa se vendió en 4.200.000 pesos.
Le di todo a Damián, cada peso, todo lo que Carlos y yo habíamos construido en 40 años de matrimonio. Te lo voy a devolver con intereses, mamá. En 2 años estarás viviendo de las ganancias. Vas a estar orgullosa. Nunca firmamos nada, ni un contrato, ni un pagaré, ni siquiera un recibo formal, porque somos familia. Me mudé a un departamento de 2 habitaciones en la colonia Narvarte. Nada lujoso, pero decente. Mis muebles, mis libros, mis recuerdos comprimidos en 60 metacia. El jardín de bugambilas de Carlos quedó en manos de extraños. Los primeros meses fueron difíciles. Despertar en un lugar que no conocía mis pasos. Cocinar en una estufa que no era la mía. Mirar por una ventana que no daba al jardín donde Carlos había caído. Pero Damián me visitaba. Traía a los niños. Mateo tenía 4 años, Regina 2. Me llamaba cada semana para contarme cómo iba el negocio. Va despacio, mamá, pero va bien. Estas cosas toman tiempo. Yo esperaba, confiaba, porque era mi hijo. Entonces, Abril quedó embarazada del tercero. Perdió el bebé a los 4 meses. Fue devastador para ellos. Y yo estuve ahí cocinando, limpiando, cuidando a Mateo y Regina mientras ellos atravesaban el duelo. «No sé qué haríamos sin ti, suegrita», me dijo Abril una noche, y por un momento creí que finalmente me veía. Pero algo cambió después de esa pérdida, como si Abril hubiera decidido que el mundo le debía algo, y que yo era parte de ese mundo que debía pagar. Las visitas se volvieron diferentes. «Mamá, ¿puedes venir a cuidar a los niños? Abril necesita descansar». «Mamá, ¿puedes preparar tu mole? Tenemos invitados». «Mamá, ¿puedes quedarte con ellos este fin de semana? Nos vamos a Valle de Bravo». Valle de Bravo. Eso significaba dinero, mucho dinero. Pero cuando preguntaba por el negocio, las respuestas eran vagas. «Va bien, mamá». Despacio, pero va bien. Un año después de darle el dinero, pedí hablar sobre cómo iban las cosas, sobre cuándo veríamos ganancias, sobre formalizarlo todo en papeles. Damián se molestó por primera vez conmigo. «Papeles. ¿Ahora quieres papeles? No confías en tu hijo». «No es desconfianza, Damián. Es orden, protección para ambos». «Mamá, soy un hombre de palabra. El negocio está en fase de crecimiento. No puedo estar pensando en burocracia ahora». Abril añadió su veneno. «Ay, suegrita, ya empezamos con desconfiar. Qué feo se ve eso en una madre». Me fui de su casa ese día sin haber comido, sin haber abrazado a mis nietos, con un nudo en el estómago que ya no se iría. 2 años. Llevaba 2 años esperando que mi hijo cumpliera su palabra. Mientras tanto, en redes sociales veía fotos de ellos en restaurantes caros. Abril con bolsas de diseñador, Damián con un reloj que costaba más de lo que yo gastaba en 6 meses, pero nunca había dinero para devolverme lo que era mío. Todavía estamos invirtiendo en el crecimiento. «Mamá, tienes que entender cómo funcionan los negocios. Entender como si yo fuera ignorante, como si 35 años de trabajo y gestión de mi propia casa no me hubieran enseñado nada». Las llamadas se espaciaron, las visitas también. Ahora solo me buscaba cuando necesitaba algo. Y yo, como idiota, siempre decía que sí porque era mi hijo, porque tenía miedo de perderlo, porque las madres mexicanas nos han enseñado que el amor se mide en sacrificio, en callarse, en dar hasta no tener nada más que dar. Hasta aquella noche en el restaurante japonés, cuando escuché a mi hijo llamarme demente, ahí entendí que ya lo había perdido hacía tiempo. La pregunta era, ¿cuándo había dejado yo de verlo? Desperté la mañana siguiente a la cena con el señor Takahashi, sintiendo algo extraño en el pecho. No era dolor, era claridad, como cuando limpias una ventana sucia y de repente ves todo lo que estaba del otro lado. Me preparé café en mi pequeña cocina. El sol entraba tímido por la ventana que daba al edificio de enfrente. Nada que ver con el jardín de bugambilias de mi antigua casa, pero era mío.
Este espacio diminuto era todo lo que me quedaba. El teléfono sonó a las 9 de la mañana. Damián. Mamá, ¿cómo amaneciste? Espero que no te haya caído pesada la cena de anoche. Su voz sonaba normal, casual, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera llamado demente frente a un extraño. Estoy bien, hijo. ¡Qué bueno! Oye, necesito pedirte un favor. Por supuesto, los favores, siempre los favores. Abril tiene cita en el spa este sábado. Ya sabes cómo es. Necesita su tiempo de relajación. ¿Podrías venir a cuidar a Mateo y Regina? Yo tengo junta con unos proveedores. ¿A qué hora? Temprano, como a las 8. Los niños desayunan cereal. Nada complicado. Solo necesito que estés con ellos hasta las 6 o 7 de la noche. 11 horas. 11 horas cuidando a mis nietos mientras mi hijo trabajaba y mi nuera se hacía las uñas. ¿Me podrías pasar a recoger el metro hasta tu colonia? Ay, mamá, me queda retirado. Toma un Uber, yo te lo pago después. Después, esa palabra que significa nunca. Está bien, Damián. Eres la mejor, mamá. Los niños te adoran. Colgó sin despedirse. Como siempre, me quedé mirando el teléfono. Recordé cuando Damián era pequeño y me llamaba corriendo desde la escuela. Mami, saqué 10 en el examen. Corría hacia mí con los brazos abiertos y me abrazaba con esa fuerza pura que solo los niños tienen. ¿Dónde había quedado ese niño? El sábado llegué a su casa en Lomas de Chapultepec, a las 8 en punto. Tomé 2 camiones y un Uber que me costó 180 pesos. Damián ya no estaba. Abril salió en pants deportivos de marca, cabello perfectamente peinado, uñas recién hechas. ¡Ay, suegrita! ¡Qué bueno que llegaste! Los niños están viendo tele. Hay fruta en el refri. No los dejes comer mucha azúcar, ¿eh? Regreso como a las 7 de la noche o por ahí. Es que después del spa tengo comida con unas amigas, ya sabes. Networking. Se fue en su BMW blanco. Networking. Mientras yo, que había trabajado 35 años, no tenía ni para pagar un taxi de regreso. Mateo tenía 7 años ahora. Regina 5. Eran hermosos. Tenían los ojos de su padre, la sonrisa de su abuelo. Carlos. ¡Abuela!, gritó Regina cuando me vio. Corrió a abrazarme. Al menos ella todavía se emocionaba de verme. Mateo apenas levantó la vista del iPad. Hola, abuela. ¿Qué estás viendo, mi amor? Videos. La conversación terminó ahí. Un niño de 7 años ya aprendiendo a ser indiferente. Preparé el desayuno. Huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas que traje de mi casa, porque en la de ellos solo había pan integral importado. Regina comió con apetito. Mateo picó la comida. Mamá dice que debemos comer bajo en carbohidratos. Tienes 7 años, Mateo. Los carbohidratos son buenos para ti. Mamá dice que no. Abril. Siempre Abril, su voz presente, incluso cuando no estaba. Pasamos el día jugando. Bueno, yo intenté jugar. Regina quería que le leyera cuentos. Mateo quería regresar al iPad. ¿Me cuentas de cuando mi papá era niño?, preguntó Regina mientras hojeaba un libro de princesas. Tu papá era travieso. Una vez se trepó al árbol del jardín y no quería bajar. Tu abuelo Carlos tuvo que subir por él. Teníamos jardín. Sí, mi amor. Un jardín hermoso con bugambilias moradas. ¿Qué son bugambilias? Flores, las más bonitas. ¿Por qué ya no tienes jardín? La pregunta inocente de una niña de 5 años. La pregunta que dolía más que 1000 reproches. Porque vendí la casa para ayudar a tu papá con su negocio. ¿Y te pagó? Mateo levantó la vista del iPad por primera vez en horas. Los adultos no hablamos de dinero con niños, dije suavemente. Mamá y papá hablan de dinero todo el tiempo, respondió Mateo. Papá dice que el dinero es lo más importante, que sin dinero no eres nadie. 7 años. Un niño de 7 años ya había aprendido eso.
El dinero es importante, le dije, pero hay cosas más valiosas, como el amor, el respeto, la palabra. La palabra no compra juguetes, dijo Mateo volviendo a su pantalla. Me quedé callada porque tenía razón. En el mundo que Damián y Abril estaban construyendo para estos niños, la palabra no valía nada. Abril regresó a las 9 de la noche. 2 horas tarde traía bolsas de compras de Liverpool. ¡Ay, suegrita! Perdón, se me fue el tiempo. Los niños se portaron bien. Muy bien. ¿Ya están dormidos? Perfecto. ¿Quieres que te pida un Uber? Me dio 300 pesos, menos de lo que había gastado en llegar en la comida que preparé en los 11 horas de mi día. Gracias por todo. Eres un amor. El Uber me dejó en mi departamento a las 10 de la noche. Subí las escaleras despacio. Mis rodillas ya no eran las de antes. Entré a mi pequeño espacio y me senté en el sillón que traje de mi antigua sala. Y lloré. Lloré por el jardín de bugambilias, por Carlos, que ya no estaba para decirme qué hacer, por los 4.200.000 pesos que se habían evaporado, por el niño que corría a abrazarme y el hombre que ahora me usaba como empleada no remunerada. Lloré por mí, por la mujer que había sido y la que me estaba convirtiendo. Pero mientras lloraba, algo más crecía dentro de mí, algo frío y decidido, porque verán, yo no era una mujer sin recursos, no era ignorante. Había navegado sistemas educativos, políticas institucionales, negociaciones sindicales durante décadas. ¿Qué me hacía pensar que no podía navegar esto? Sequé mis lágrimas, me preparé un té de manzanilla, abrí mi laptop vieja y comencé a investigar. Leyes de préstamos familiares, evidencia documental, transferencias bancarias, derechos de reclamación. Si Damián quería jugar al hombre de negocios exitoso, era hora de que aprendiera que los negocios no se hacen solo con palabras bonitas, se hacen con contratos. Y aunque no tuviéramos un papel firmado, yo tenía algo mejor. Tenía verdad y las transferencias bancarias no mienten. Regreso a Fa aquella noche, a ese restaurante en Polanco, donde las copas de sake brillaban bajo luces tenues, y mi mundo se desmoronó en un idioma que yo dominaba perfectamente. El mesero había servido el segundo tiempo. Sashimi dispuesto como arte en platos de porcelana. Damián ordenó sin mirarme, asumiendo que yo comería lo que él siempre. El señor Takahashi era un hombre de unos 50 años, cabello perfectamente peinado, con canas en las sienes, traje oscuro impecable. Ese tipo de elegancia discreta que viene de generaciones de educación, no de dinero recién ganado. Me recordaba a muchos de mis estudiantes japoneses esa cortesía que no es fingida, sino parte del alma. Esa forma de inclinar la cabeza justo en el ángulo correcto, dependiendo de quién está frente a ti. Su madre es muy tranquila, comentó en japonés mientras tomaba un poco de sashimi con los palillos. Lo hizo perfectamente. Sin esfuerzo, Damián sonrió. Esa sonrisa que yo había visto 1000 veces cuando quería impresionar a alguien. Kano itsumo shizuka desu, amari hanashimasen. Ella siempre es callada, no habla mucho, pero lo que no dijo fue más revelador. Su tono, esa forma de referirse a mí como si yo fuera un mueble viejo que hay que tolerar. Abril interrumpió en su inglés forzado. Se inclinó hacia el señor Takahashi, mostrando el escote de su blusa color vino. Demasiado provocativa para una cena de negocios. Pero Abril nunca había entendido la diferencia entre elegancia y vulgaridad. We are very excited about this partnership, Mr. Takahashi. This contract will change our lives. El señor Takahashi sonrió con cortesía, pero vi el destello en sus ojos. Incomodidad. Los hombres japoneses de su generación no respondían bien a ese tipo de coquetería directa. Lo consideraban falta de seriedad. El contrato es significativo,
respondió en japonés. 850.000 pes mensuales durante 3 años. Necesito asegurarme de que mi empresa está haciendo negocios con gente seria. Damián se enderezó en su silla. Pecho inflado, ego al máximo. Watashi wa jibun de Koko de Kimashita, Takahashian, Dare Otasuke Monakata. Yo llegué aquí solo, señor Takahashi, sin ayuda de nadie. Mi mano apretó el vaso de té sin ayuda de nadie. 4.200.000 pesos aparentemente eran nadie. Impresionante, respondió Takashi-san. Emprender sin capital familiar es muy difícil. ¿Cómo lo logró? Aquí venía la mentira. Trabajé duro. Ahorré durante años. Inversiones inteligentes. Negocié con proveedores. Arriesgué todo lo que tenía. Todo lo que él tenía. Todo lo que yo tenía. Querrás decir, hijo. Abril añadió en español, creyendo que Takahashi no entendía. Mi esposo es un genio de los negocios. Yo sabía desde que lo conocí que iba a triunfar. Lo conoció cuando él ya tenía mi dinero en su cuenta bancaria. ¡Qué conveniente! El señor Takahashi tomó un sorbo de sake. Me miró directamente por primera vez en la noche. Castellano-san, ¿usted qué opina del negocio de su hijo? Damián se tensó. Lo vi. Esa microexpresión de pánico antes de que su máscara volviera a su lugar. Mi madre no entiende mucho de negocios. Se apresuró a decir en español, pero Takahashi había preguntado en japonés y esperaba respuesta. Yo sonreí. Esa sonrisa vacía que había perfeccionado. Asentí como si no entendiera. Damián respiró aliviado. Kano yo watoshi ototei mas binesu kotowoku wakarimasen. Ella es mayor, no entiende mucho de negocios. Mayor como si ser mayor significara ser tonta. Takashian frunció ligeramente el ceño. En la cultura japonesa, menospreciar a los mayores es imperdonable. Lo vi. Vi cómo su percepción de Damián comenzaba a cambiar, pero mi hijo no lo notó. Continuó hablando cada vez más confiado, más arrogante. Mi madre trabajó como maestra toda su vida. Buena mujer, pero nunca tuvo visión de negocios. Vive cómodamente de su pensión. Cómodamente. Vivía en un departamento de 60 metapios después de haber tenido una casa de 200. Había dejado de ir al dentista porque no podía pagar el tratamiento de conducto que necesitaba. Usaba la misma ropa desde hacía 3 años, pero claro, para él eso era cómodo. Entiendo, dijo Takashi-san. Su tono se había enfriado un poco. Entonces llegó el momento que quedaría grabado en mi alma para siempre. ¿Por qué trajo a su madre esta noche?, preguntó Takahashi directamente. Usualmente estas cenas son solo entre socios de negocios. Damián vaciló. Solo un segundo, pero lo suficiente para que yo supiera que venía algo malo. Miró a su alrededor. Verificó que el mesero no estuviera cerca. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Jitsuya Takahashian. En realidad, señor Takahashi, Kanoyo Wanincho, no Shoki Dankai ni Arias. Ella tiene principios de demencia. El mundo se detuvo. Hitori Nishite Okitakuna Kata Kimasta. Kanoi Watamani con Ranimas de Oyoru Wamoto Unarimas Daramite Irujitsu Yoga Arimas. No quería dejarla sola, por eso la traje. A veces se confunde, pero de noche empeora. Por eso necesito vigilarla. Abril asintió con preocupación fingida. For us, but family is family, you know. Takashi-san me miró con una expresión completamente diferente. Ahora ya no era cortesía profesional, era lástima. Lástima para la pobre anciana demente que ni siquiera sabía dónde estaba. Tomé un sorbo de mi té. Mantuve mi rostro sereno, pero por dentro algo se quebró tan completamente que supe que nunca volvería a ser quien había sido. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en mi vientre, el que había alimentado con mi cuerpo, el que había criado sola después de que su padre muriera. Me había llamado demente para quedar bien con un cliente. Me había usado como accesorio,
como evidencia de que era un buen hijo que cuidaba a su madre enferma. «Creo que es admirable que cuide de su madre», dijo Takashian en japonés. Damián sonrió. Tomó la mano de Abril sobre la mesa. «Es lo menos que puedo hacer. Después de todo, ella me dio la vida. Cuidarla en su vejez es mi deber». «Deber. Qué palabra tan conveniente en Japón», continuó Takashi-san. «Los ancianos son venerados. Sus palabras son sabiduría». «Su madre habla. A veces balbucea cosas». Damián se rió ligeramente, como si fuera gracioso, pero nada coherente. Abril agregó: «La semana pasada insistía en que habíamos prometido pagarle algo. Ya ves cómo se ponen». Se rieron los dos. Mi hijo y su esposa se rieron de la anciana confundida que insistía en que le devolvieran su dinero. El señor Takahashi no se rió. «¿Le prometieron algo?» No. Damián se apresuró a aclarar. «Son cosas de su imaginación. El doctor dice que es normal en su condición». «¿Qué doctor?» Nunca había ido a ningún doctor. Ni siquiera sabía que estaba supuestamente enferma. La cena continuó. Hablaron de términos de contrato, de fechas de entrega, de porcentajes y ganancias. Yo permanecí en silencio, observando, aprendiendo. Aprendí que mi hijo era mejor mentiroso de lo que había pensado. Aprendí que Abril era cómplice activa, no víctima inocente. Aprendí que ambos habían construido una narrativa donde yo era la loca y ellos los santos sufridos. Pero también aprendí algo más importante. Aprendí que el señor Takahashi era un hombre de honor. Vi cómo su lenguaje corporal cambiaba, cómo sus respuestas se volvían más cortas, cómo ese entusiasmo inicial se enfriaba con cada palabra irrespetuosa que Damián decía sobre mí. En la cultura japonesa puedes mentir sobre muchas cosas, pero no puedes faltar al respeto a tus mayores y esperar respeto a cambio. Damián estaba cavando su propia tumba y ni siquiera lo sabía. La cena terminó cerca de las 11 de la noche. Takashian se despidió con cortesía perfecta. «Revisaré los términos y le contactaré la próxima semana». Damián prácticamente brillaba de emoción. Abril ya estaba planeando en voz alta cómo gastarían el dinero. Nadie me preguntó cómo iba a llegar a mi casa. Nadie se ofreció a llevarme. «Mamá, ¿estás bien? ¿No es demasiado tarde para ti?» Asentí, sonreí, balbuceé algo incoherente. Damián asintió satisfecho. «Te pedimos un Uber. Toma, aquí está el código. Me pusieron en un coche sin siquiera esperar a que arrancara». Se fueron a su BMW, tomados de la mano, celebrando su futuro brillante. En el asiento trasero del Uber, finalmente dejé caer la máscara. El conductor me miró por el espejo retrovisor. «Está bien, señora». «Sí», respondí en español perfecto. «Claro, sin un ápice de confusión, estoy perfectamente bien». Me miró extrañado, pero no dijo nada más. Llegué a mi departamento pasada la medianoche. Entré, cerré la puerta con seguro, y entonces, solo entonces, me permití sentir la magnitud de lo que había pasado. Me senté en mi sillón viejo, el mismo donde Carlos se sentaba a leer, el mismo que habíamos comprado en el tianguis de San Felipe hace 30 años. Y entendí algo con cristalina claridad. No podía llorar más, no podía esperar más. No podía seguir siendo la madre invisible que permitía todo por miedo a perder a su hijo, porque ya lo había perdido. El niño que fue Damián había muerto hace tiempo, o quizás nunca existió de la forma que yo creí. Lo que quedaba era un hombre capaz de llamar demente a su madre para impresionar a un extraño. Y ese hombre iba a aprender una lección que debía enseñarle hace años, que las madres no son tontas, que el silencio no es debilidad, y que subestimar a una mujer de 67 años, que sobrevivió décadas de enseñar a adolescentes desafiantes, era el error más grande que podría cometer. Me levanté, encendí mi laptop y comencé a escribir un correo electrónico en japonés perfecto,
dirigido al señor Takahashi. El cursor parpadeaba en la pantalla. Mis dedos temblaban sobre el teclado, no de miedo, de furia contenida durante demasiado tiempo. Pero me detuve. No era momento de actuar por impulso. No era momento de dejar que la emoción guiara mis decisiones. Durante 35 años enseñé a cientos de estudiantes que la verdadera inteligencia no está en reaccionar, sino en planear. Cerré la laptop, me preparé un té de tila, me senté en mi pequeño balcón donde guardaba 3 macetas con hierbabuena y romero. Nada comparado con mi jardín de antes, pero era vida. Y la vida siempre encuentra forma de crecer, incluso en los espacios más pequeños. Pensé en Carlos, en lo que él haría. Carlos era un hombre tranquilo. Trabajaba en el departamento de mantenimiento del Hospital General. No era doctor ni alguien importante, pero era respetado porque su palabra valía, porque cuando decía algo, lo cumplía. Mi hija me decía cuando yo llegaba frustrada de alguna junta en la escuela: la gente que grita más fuerte no es la que tiene la razón, es la que tiene más miedo. Los que tienen razón esperan, planean y actúan cuando el momento es perfecto. El momento perfecto. Necesitaba entender exactamente en qué posición estaba, qué tenía, qué me faltaba. Saqué mi libreta vieja, esa donde durante años anoté los gastos de la casa. Sí, yo era de esas, de las que apuntan cada peso que entra y sale. Carlos se burlaba cariñosamente. Pareces contador de Hacienda, mujer, pero esa manía de anotar todo estaba a punto de salvarme. Revisé página por página. Encontré la fecha exacta, 15 de marzo, 3 años atrás. Venta Casa Colonia Roma, 4.200.000 debajo con mi letra cuidadosa. Transferencia a Damián Castellanos para negocio. Importación Sociedad Verbal Devolución en 2 años. Seguí buscando cada peso que le había dado después. Préstamos pequeños que sumaban. Mayo, para permiso municipal urgente. Julio, $25.000 para equipo de cómputo. Octubre, $30.000 para viaje a Japón por proveedores. En 3 años el total era de 4.420.000 pesos y no tenía un solo papel firmado. Me levanté, fui a mi pequeño archivero, el que salvé de mi casa anterior. Busqué en la gaveta marcada banco. Ahí estaban todos los comprobantes de transferencia, cada maldito peso documentado. No era un contrato, pero era evidencia. A la mañana siguiente me bañé. Me vestí con mi traje gris que guardaba para ocasiones importantes. Me maquillé ligeramente, me vi al espejo. Ahí estaba yo. Luz Marina Castellanos, 67 años, profesora retirada. Viuda, madre traicionada, pero también mujer educada, inteligente, con documentación, con memoria perfecta y con un plan formándose en mi cabeza. Primera parada, el banco. Buenos días. Necesito el estado de cuenta completo de los últimos 3 años. Todas las transferencias, especialmente las que hice a esta cuenta. Le di el número de cuenta de Damián que tenía memorizado. La empleada, una muchacha de unos 30 años, me miró con esa mezcla de respeto y lástima que le dan a las ancianas. «Es para algo legal, señora». «Podría serlo». Me dio todo. 22 páginas de transferencias, cada depósito documentado con fecha, hora, monto. Segunda parada, visitar a Mercedes. Mercedes había sido mi alumna hace 20 años. Una chica brillante que tartamudeaba terriblemente al hablar inglés, pero que tenía un don para los números. Le tuve paciencia. Trabajamos juntas después de clases durante 2 años. Ella se graduó de contadora. Ahora tenía su propio despacho. Nunca olvidó a la maestra que creyó en ella cuando otros se burlaban. Maestra Luz Marina me recibió con un abrazo. «¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está?» Nos sentamos en su oficina moderna. Ventanas grandes, plantas, diploma enmarcado en la pared. «Mercedes, necesito tu ayuda y necesito tu discreción». Le conté todo, cada detalle. La venta de mi casa, la promesa de sociedad, los años de silencio, la cena reveladora.
Mercedes escuchó sin interrumpir. Su rostro pasó de sorpresa a indignación. Maestra, esto es fraude familiar. Tenemos que actuar. Necesito saber primero en qué posición estoy legalmente. Déjeme investigar. Tengo un amigo abogado especialista en temas civiles y familiares. Pero dígame, ¿tiene alguna evidencia? Saqué mis 22 páginas del banco, mi libreta, los mensajes de WhatsApp, donde Damián me pedía los préstamos. Mercedes silbó bajito. Maestra, usted siempre fue la más organizada. Ve, por eso nos obligaba a llevar registro de todo en clase. Me reí por primera vez en días. Los hábitos de una vieja profesora. No es vieja, es sabia. Hay diferencia. Me fui de ahí con una copia de todo en una memoria USB y la promesa de Mercedes de contactar a su amigo abogado. Tercera parada, algo que necesitaba hacer por mí misma. Fui a una cafetería cerca de mi departamento, pedí un café americano, saqué mi celular y finalmente escribí el correo que había estado componiendo en mi cabeza toda la noche. Estimado Takai-san, me disculpo por contactarlo directamente, pero siento la necesidad de aclarar algunas cosas que escuché durante la cena de anoche. Mi nombre es Luz Marina Castellanos. Soy la madre de Damián Castellanos, su potencial socio de negocios. Contrario a lo que mi hijo le informó, yo no sufro de demencia ni ninguna enfermedad mental. Soy profesora retirada del Instituto Cultural México, Japón, donde enseñé idioma japonés durante 35 años. Entiendo perfectamente japonés. Escuché cada palabra de su conversación. Me siento en la obligación moral de informarle ciertos hechos que considero relevantes para su decisión de negocios. 1. El capital inicial de mi hijo provino de la venta de mi casa familiar, 420.000 es. 2. Este dinero fue dado bajo promesa verbal de sociedad al 50%. 3. No existe contrato formal entre nosotros. 4. En 3 años no he recibido un solo peso de retorno. 5. Mi hijo le dijo que llegó a donde está sin ayuda de nadie. Eso es falso. No busco sabotear el negocio de mi hijo. Pero en su cultura, como en la que yo respeto profundamente, la verdad y el honor familiar son fundamentales. Un hombre que miente sobre su madre y la calumnia de demente. ¿Qué mentiras dirá a sus socios de negocios? Le dejo esta información a su criterio. Usted es hombre de honor, sabrá qué hacer con ella. Con respeto y admiración a su cultura, Luz Marina Castellanos, profesora emérita, Instituto Cultural México, Japón. Leí el correo 3 veces, cambié algunas palabras, lo hice menos emocional, más factual, más japonés en su aproximación. Mi dedo se quedó sobre el botón enviar. Realmente iba a hacer esto. Iba a sabotear el negocio de mi propio hijo, pero entonces recordé su voz. Kanjo y nincho no choki dankai ni arimasu. Recordé su risa, la risa de abril, las miradas de lástima del señor Takahashi. Recordé cada vez que me llamó solo para pedirme algo, cada vez que me trató como empleada, cada vez que le pregunté por mi dinero, y me hizo sentir codiciosa. Mi hijo ya no era el niño que corría a abrazarme. Era un hombre capaz de destruir la dignidad de su madre por quedar bien con un extraño. Y yo ya no era la madre dispuesta a sacrificarlo todo. Era una mujer reclamando su derecho a existir con dignidad. Apreté enviar. El correo se fue. No había vuelta atrás. Me quedé mirando la pantalla. Mi café se enfriaba frente a mí. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo frenético. Nadie sabía que en esa pequeña cafetería, una mujer de 67 años acababa de declarar una guerra silenciosa. Mi teléfono vibró. Mercedes. Maestra. Hablé con Rodrigo, el abogado. Dice que tiene caso. Las transferencias bancarias son evidencia válida. Hay jurisprudencia sobre préstamos familiares y promesas verbales. ¿Quiere verla mañana? Respondí. Ahí estaré. Esa noche dormí mejor que en años. No porque estuviera en paz,
sino porque finalmente había dejado de ser víctima. Había elegido ser guerrera. Rodrigo Méndez tenía un despacho pequeño en la Colonia del Valle, nada lujoso, pero ordenado. Diplomas en la pared, libros de derecho apilados en cada superficie disponible. Olía a café y papel viejo. Era un hombre de unos 40 años, barba corta, lentes, esa apariencia de profesor universitario que inspira confianza. Señora Castellanos, Mercedes me ha contado su situación. Primero que nada, permítame decirle que no está sola en esto, y segundo, que tiene más fundamento legal del que probablemente imagina. Me senté frente a su escritorio, coloqué mi folder con toda la documentación. No tengo contrato firmado. No lo necesita para todo. Las transferencias bancarias son evidencia documental. Los mensajes de WhatsApp son evidencia digital. Su libreta personal, si está bien llevada, puede servir como registro contemporáneo. Además, se detuvo. Me miró directamente a los ojos. Señora, ¿está segura de que quiere hacer esto? Una vez que iniciemos acciones legales contra su hijo, no hay vuelta atrás. Las relaciones familiares quedan marcadas para siempre. La relación ya está rota. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Solo que yo era la única que no lo veía. Asintió lentamente. Está bien. Entonces vamos a hacer las cosas correctamente, paso por paso. Abrió una laptop. Primero necesito que me cuente todo otra vez. Desde el principio. No omita nada. Aunque parezca irrelevante, los detalles importan. Hablé durante 2 horas. Rodrigo tomaba notas sin parar. Ocasionalmente hacía preguntas. ¿Alguna vez lo discutieron frente a testigos? Mis amigas del club de lectura les comenté varias veces que le había prestado dinero a Damián. Recuerda fechas aproximadas. Tengo un diario. Puedo buscar. Perfecto. Su hijo tiene propiedades a su nombre. La casa en Lomas de Chapultepec la compraron hace 2 años. ¿Sabe el valor aproximado? Vi la publicación cuando la compraron. 8 millones de pesos. Rodrigo levantó la vista. ¿Compraron una casa de 8 millones mientras le debían a usted 4? Sí. ¿Y vehículos? BMW de Abril, Mercedes-Benz de Damián, ambos nuevos. Rodrigo silbó bajito, igual que Mercedes. Señora, su hijo no solo tiene con qué pagarle, tiene con qué pagarle el doble. Sentí algo extraño en el pecho. No era satisfacción exactamente, era validación. Durante 3 años me había sentido codiciosa por pedir mi dinero, y resulta que tenían razón. No el dinero para pagarme, sino para vivir como millonarios mientras yo rechazaba tratamientos médicos. Ahora viene la parte difícil, continuó Rodrigo. Necesitamos construir un caso sólido. No podemos ir con evidencia débil. Necesitamos ser meticulosos. Sacó una lista. Esto es lo que vamos a recopilar en las próximas semanas. 1. Todos sus estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. 2. Cualquier correo electrónico donde se mencione el préstamo o la sociedad. 3. Mensajes de WhatsApp. SMS. Cualquier comunicación digital. 4. Testimonios de personas que sepan sobre el préstamo. 5. Valuación actual de las propiedades y vehículos de su hijo. 6. Si es posible, información sobre el estado financiero de su empresa. 7. Documentación sobre sus propias finanzas, ingresos, gastos, necesidades médicas postergadas. ¿Cómo conseguimos la información del negocio de Damián? Rodrigo sonrió ligeramente. El registro público de comercio es público, señora, y tengo contactos. Los siguientes días fueron intensos. Me convertí en detective de mi propia vida. Revisé cada correo electrónico que le había enviado a Damián en 3 años. Encontré joyas. Hijo, ¿ya pudiste revisar lo de formalizar nuestra sociedad? Me gustaría tener algo por escrito. Su respuesta. Mamá, ya hablamos de esto. No necesitamos papeles. ¿No confías en mí? Otro correo, 6 meses después.
Damián, han pasado 2 años. ¿Cuándo vamos a ver ganancias? Su respuesta: el negocio está en fase de crecimiento. Tienes que ser paciente. No puedo estar preocupándome por esto ahora. Imprimí todo. Cada correo, cada mensaje. Contacté a mis amigas del club de lectura. Lidia, Esperanza, Socorro. Mujeres de mi edad que me conocían desde hace décadas. ¿Recuerdan cuando les conté que le presté dinero a Damián? Claro que sí, respondió Lidia. Estábamos preocupadas. Te dijimos que firmaras algo. ¿Estarían dispuestas a dar testimonio de eso? Silencio del otro lado del teléfono. Ay, Luz Marina, está tan mal la cosa. Peor, cuenta con nosotras. Mercedes cumplió su promesa. Investigó el negocio de Damián. Resultó que no era solo él. Era Castellano RIS Importaciones, ECCB. Damián tenía el 50%, Abril el 50%. Yo no aparecía en ningún lado, pero lo más revelador vino después. Maestra, encontré algo interesante. Me llamó Mercedes una tarde. Hace 1 año y medio registraron otra empresa, Valle Premium Desarrollos, también al 50-50. ¿Y eso qué significa? Que están diversificando, invirtiendo en bienes raíces. Y adivine qué compraron a través de esa empresa. La casa de Valle de Bravo. Exacto. Registrada por 6.700.000 ES. Hice cuentas en mi cabeza. La casa de Lomas, la casa de Valle, los autos, el negocio. Damián y Abril tenían un patrimonio de al menos 18 millones de pesos, y todo había comenzado con mis 4.200.000. Hay más, continuó Mercedes. Revisé sus redes sociales con su permiso, por supuesto. Adelante. En el último año, 2 viajes a Europa, 1 a Nueva York, relojes de marca, ropa de diseñador, restaurantes caros. Abril presume todo en Instagram. Me envió capturas de pantalla. Abril en París, frente a la Torre Eiffel. Damián en Roma con un Rolex en la muñeca, ambos en un yate en Acapulco, mientras yo comía frijoles de la olla para ahorrar. Mercedes, ¿qué clase de persona hace esto? Una persona que nunca ha enfrentado consecuencias, maestra. Rodrigo convocó una reunión 2 semanas después. Señora Castellanos, tenemos un caso sólido, muy sólido. Colocó un folder grueso sobre su escritorio. Aquí está todo. Las transferencias bancarias demuestran que usted le dio 4.200.000 pesos iniciales más 220.000 en préstamos pequeños. Total, 4.420.000 leles. Los correos electrónicos demuestran que hubo promesa de sociedad. Aunque sea verbal, está documentado que existió el acuerdo. Los testimonios de sus amigas corroboran que usted habló de esto como inversión, no como regalo. El patrimonio actual de su hijo demuestra capacidad de pago. Y finalmente hizo una pausa dramática. Conseguí algo muy interesante. Puso sobre el escritorio un documento. Estado de resultados de Castellanos. Ruiz Importaciones. ¿Cómo conseguiste esto? Tengo mis métodos. Lo importante es lo que dice la empresa. Genera ingresos mensuales, promedio de 1.200.000 pesos. Ganancias netas de aproximadamente 350.000 mensuales. 350.000 pesos mensuales. Y no podía darme ni 10.000. ¿Qué tan fuerte es el caso? Muy fuerte. Puedo demandar en 2 vías. Primero, demanda civil por préstamo no pagado. Segundo, si quieres ser más agresiva, demanda por fraude familiar y enriquecimiento ilícito. ¿Cuál recomiendas? Depende de qué quiera lograr. Si solo quiere su dinero, la civil es más rápida. Si quiere que aprendan una lección, me quedé callada. Señora, quiero que aprendan. Pero también tragué saliva. También quiero que mis nietos no crezcan pensando que esto está bien, que está bien usar a la gente, que está bien mentir. Rodrigo asintió. Entonces vamos por ambas. Demanda civil más una queja ética y vamos a pedir no solo el capital, sino intereses. Al 10% anual son 3 años. Estamos hablando de casi 6.800.000 pesos. Me mareé ligeramente.
Es mucho dinero. Es lo justo, señora. Ellos le quitaron la posibilidad de invertir su dinero esos 3 años. Le quitaron la posibilidad de vivir dignamente. Ese dinero tiene un costo. Y si no pueden pagar, entonces embargamos. La casa de Valle puede venderse, los autos pueden venderse, la empresa puede tener orden de embargo sobre sus cuentas. No quiero destruirlos, señora. Con todo respeto, ellos no tuvieron ese problema en destruirla a usted. Tenía razón. ¿Cuándo podemos empezar? Ya empezamos. Solo necesito su autorización para presentar la demanda. Miré el documento frente a mí. Una simple firma y todo cambiaría. Pensé en Damián niño en el día que nació, en su primer día de escuela. En cuando Carlos murió, y él me abrazó diciendo: «Ahora yo te cuido, mamá». Pero ese niño ya no existía, y yo tenía que aceptarlo. Tomé la pluma. Firmé. Hagámoslo. Rodrigo sonrió. «Señora Castellanos, le prometo que vamos a recuperar su dignidad junto con su dinero». Salí de ese despacho sintiendo algo extraño. No era felicidad, tampoco era tristeza, era determinación. Una madre mexicana de 67 años estaba a punto de demostrar que el respeto no se mendiga. Se exige, y si no lo dan, se toma. 2 días después de firmar los papeles con Rodrigo, mi teléfono sonó. Era Damián. Corazón me dio un vuelco. Ya sabía. Alguien le había dicho: «Mamá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba normal, casual. No sabía nada. «Bien, hijo. ¿Y ustedes?». «Excelentes. Mira, te llamo porque necesito pedirte un favor enorme. Por supuesto, los favores. Abril está organizando una cena. Es importantísima. 20 inversionistas potenciales, gente con dinero real. Mamá, esta es nuestra oportunidad de expandir el negocio. Nuestra oportunidad, como si yo fuera parte. Y bueno, ya sabes que tu pozole es legendario y tus tamales ni se digan. Los invitados son mexicanos, mamá. Necesitan comida que les llegue al alma, no esas cosas gourmet que no saben a nada. ¿Quieres que cocine?». Sería perfecto. Abril está súper estresada con la organización. Si tú te encargas de la comida, sería un peso menos. ¿Cuándo es? Este viernes. Hoy era martes. 3 días para preparar comida para 20 personas. Hijo, eso es mucho trabajo. ¿Y los ingredientes? Ay, mamá, no te preocupes por eso. Te depositamos para todo. 2.000 pesos. Está bien. 2.000 pesos para cocina para 20 personas. Un restaurante cobraría al menos 30.000. ¿Y dónde sería? En la casa. Necesitamos que vengas desde temprano para tener todo listo a las 8 de la noche. Puedes llegar tipo 9 de la mañana, 11 horas cocinando, 11 horas de pie en una cocina que no era la mía. Debí decir que no. Debí inventar cualquier excusa, pero una parte de mí quería ver. Quería confirmar lo que ya sabía. Necesitaba esa última gota que derramara el vaso completamente. Está bien, Damián. Ahí estaré. Eres la mejor mamá. Te amo. Colgó antes de que pudiera responder. Mercedes se enojó cuando le conté. Maestra, ¿por qué aceptó? Necesito hacer esto una última vez. ¿Para qué? ¿Para sufrir más? ¿Para estar segura? ¿Para no tener dudas? No entendió, pero aceptó. El viernes llegó y, con él, mi última prueba. A las 9 de la mañana ya estaba en la cocina de Lomas de Chapultepec, picando kilos de carne, moliendo maíz y preparando salsas mientras Abril me daba órdenes desde su celular y Damián ni siquiera se asomaba. Cociné con el corazón en la mano, como siempre lo había hecho, no por ellos, sino por mí, para recordar quién era antes de que me redujeran a una sirvienta de lujo. A las 8 en punto, la casa estaba llena de invitados elegantes, empresarios, socios potenciales, todos bebiendo vino caro y elogiando la comida que yo había preparado con sudor. Abril presumía. Receta familiar. Mi suegra es una joya. Mientras Damián asentía con esa sonrisa falsa que ya me repugnaba. Entonces, en medio de la cena, el timbre sonó.
Damián fue a abrir y regresó pálido, seguido por un notario público y 2 asistentes legales. «Señor Damián Castellanos, señora Abril Ruiz», anunció el notario con voz que resonó en el comedor silencioso. «Vengo a notificarles una demanda civil por fraude, abuso de confianza y enriquecimiento ilícito, interpuesta por la señora Luz Marina Castellanos». El silencio fue absoluto. Damián me miró, incrédulo, buscando a la madre sumisa, a la anciana demente que había inventado, pero solo encontró a la profesora que había educado a generaciones. Me levanté de mi silla en la esquina de la cocina, me quité el delantal manchado de salsa y caminé hacia el centro del salón. «No estoy demente, Damián», dije con voz firme y clara, en un español perfecto que todos entendieron. «Tampoco soy una carga. Soy tu socia mayoritaria, la dueña del capital que te permitió estar aquí, y vengo a cobrar lo que es mío». Los invitados, avergonzados, comenzaron a murmurar y a retirarse, dejando platos a medio terminar. Abril intentó gritar, pero el notario le entregó otra notificación. Una orden de embargo precautorio sobre sus cuentas y propiedades. Damián cayó en una silla, derrotado, viendo cómo su castillo de naipes se derrumbaba frente a la élite que tanto quería impresionar. Salí de esa casa con la cabeza en alto, sin mirar atrás, sabiendo que el dinero regresaría con intereses, pero lo más importante ya lo había recuperado: mi dignidad. Damián y Abril perdieron la casa de Valle, los autos y gran parte de su reputación. Tuvieron que empezar de cero, esta vez, de verdad, sin mi dinero. Yo recuperé mi capital. Compré una casa pequeña con un jardín donde planté nuevas bugambilias y abrí una fundación para apoyar a mujeres mayores emprendedoras. Mis nietos me visitan, a veces, bajo mis reglas, aprendiendo que el respeto no se negocia. Y cada tarde, mientras tomo mi té, sonrío al recordar que nunca se debe subestimar a una madre que sabe esperar su momento.